Dice Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 1 deja en claro que el creador es Dios. Y aquí está hablando del Padre. Voy a ir bien rapidito al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el versículo 1 en adelante. San Juan capítulo 1. La semana pasada vimos esto. San Juan capítulo 1, el versículo 1. San Juan 1:1 dice, en el principio, Juan está citando el libro de Génesis igual que habló Moisés. Moisés dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pone al Padre como el creador. Ahora Juan, el evangelista, dice que en el principio existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 2, o sea, lo que estoy diciendo es que este verbo es el Hijo, fue el que se hizo carne. El versículo 2 dice, en él estaba en el principio con Dios, el verbo, el Hijo de Dios, Jesús, estaba con Dios, pero el Hijo de Dios, Jesús, también es Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So Juan pone al Hijo, que es el verbo, en la creación como creador. Mira el libro de Génesis capítulo 1 una vez más. Y voy a leer el versículo 2. Génesis capítulo 1. Ahora voy a leer el versículo 2. El versículo 1 decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el Padre. En el Evangelio según San Juan, dice que el Hijo también estaba ahí y él también estuvo creando, el verbo. Ahora miren el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí, en el libro de Génesis, capítulo 1, pone al Padre, pone al Espíritu Santo en la creación. Y Juan, en el capítulo 1, puso al Hijo. Lo que estamos viendo ahorita, y voy a volver a repetir, que donde está el Padre, siempre va a estar el Hijo. Y donde esté el Hijo, siempre va a estar el Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver a la deidad trabajando. Nos vamos a centrar ahorita en el Espíritu Santo. Génesis capítulo 6 y el versículo Génesis 6. Voy a leer el versículo 1 al 3. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Aquí vemos que el Señor tenía al Espíritu de Dios y era el que trabajaba con el corazón de la gente. Y el Señor vio la maldad de la gente y dijo, no va a contender más mi espíritu con el ser humano. Son malos. Vemos la obra del Espíritu Santo trabajando en el libro de Génesis, capítulo 1, creando. Vemos al Espíritu Santo contendiendo o convenciendo al ser humano de la maldad. Voy a ir al libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32. Y voy a
leer el versículo 18. Éxodo 32, perdón, familia, es 31, 18. Éxodo 31, versículo 18. Dice, cuando terminó de hablar con Moisés, Dios, sobre el monte de Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Aquí Moisés había ido al monte de Sinaí, se había comunicado con Dios, estaba con el Padre, estaba con el Hijo, y dice que le dieron las dos tablas de piedra, y esas dos tablas de piedra estaban escritas por el dedo de Dios. Voy a leer el capítulo 32, el versículo 15 y 16. Esas tablas de piedra pongan aquí en la mente que fueron escritas por el dedo de Dios. Ahora miren el versículo, capítulo 32, 15 y 16. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas en ambos lados. Por uno y por otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabadas sobre las tablas. En capítulo 31, versículo 18, dice que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. En el versículo 16 del capítulo 32, dice que esas tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Voy a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Rapidito, Lucas 11. Y vamos a mirar algo, aquí hay una historia en el Evangelio según San Lucas. Jesús había echado demonios y lo habían acusado de que él echaba los demonios por el espíritu de Belcebú. El capítulo 11, el versículo 19. Ahora les va a responder Jesús de que quién le ayudaba a echar a los espíritus malos. Lucas 11, 19 dice, este es Jesús hablando, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20. Pero si yo, este es Jesús hablando, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús aquí está diciendo que él echaba los demonios por el dedo de Dios. El dedo de Dios le ayudaba a echar fuera los demonios. Leímos en el libro de Éxodo, capítulo 31, el versículo 18, que el dedo de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos, las tablas del testimonio. Y Jesús dice que el dedo de Dios era el que le ayudaba a echar fuera los demonios. Voy a ir a ver la misma historia en Mateo capítulo 12. La misma historia. Y vamos a ver cómo Mateo le pone nombre al dedo de Dios. Ustedes pueden leer la historia con tranquilidad, toda la historia para que vean que es la misma. Voy a leerle el versículo 27 y 28. Las mismas palabras que tenía Lucas capítulo 11, el versículo 19 y 20. Pero ahora vamos a ver cómo pone Mateo esto. Mateo capítulo 12, versículo 27 dice, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora miren el 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas
dice que Jesús dijo que él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Mateo dice que Jesús, expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. El dedo de Dios en la Biblia, al dedo de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. Se le llama al Espíritu Santo el dedo de Dios. El que escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra fue el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver cómo dice Pablo, quién escribió las tablas de piedra. Libro de Corintios, la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y voy a leer el versículo 1, 2 y 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendaros a vosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Ustedes sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Según Pablo dice, miren, el Espíritu Santo escribió allá en el Antiguo Pacto los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero ahora lo está escribiendo en tablas de corazones. Ahora, Pablo está citando una promesa que se hizo en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y es el Espíritu Santo el que escribió las tablas de piedra. Y leímos que el Espíritu Santo es Dios en Éxodo capítulo 32. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el Señor lo que está diciendo es que Él está repasando la historia cuando sacó a su pueblo de Egipto, hizo un pacto en el monte de Sinaí, les dio las 2 tablas escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra, pero dice el Señor, voy a hacer el nuevo pacto, pero ahora no voy a escribir mis leyes en tablas de piedra, sino las voy a escribir en tablas de corazones. Lo que les quiero decir, familia, es que es el Espíritu Santo, el mismo que creó, el mismo que en el libro de Génesis dice que el Espíritu Santo, que es el que contiende, fue el mismo Espíritu Santo el que estaba en el monte de Sinaí junto con el Padre, junto con el Hijo. Allí estaba el Espíritu Santo. Ahora miren, vamos a ver un salmo. Salmos capítulo 106. ¿Quién venía con el Espíritu de Dios cuando el pueblo de Dios salió de Egipto? Venía el Padre, venía el Hijo y también venía el Espíritu Santo. Miren el Salmo 106. Voy a leer del versículo 23 en adelante. Salmo 106.
Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Fines se levantó, intervino y cesó la plaga y le fue contado por justicia. Generaciones para siempre. Versículo 32, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Aquí el pueblo de Dios se habían rebelado contra el Padre, se habían rebelado contra el Hijo, y en el versículo 33 dice que también fueron rebeldes contra su espíritu. El que seguía al pueblo de Dios era el Padre, era el Hijo y era el Espíritu Santo. Nomás le voy a dar una cita, 1 Corintios capítulo 10, para que vean que el Hijo le seguía también. 1 Corintios, ahí el que estaba hablando primero era el Padre. 1 Corintios capítulo 10, les voy a dar una cita donde ustedes van a ver el Hijo andando con el pueblo de Dios en el desierto cuando salieron de Egipto. 1 Corintios capítulo 10. Y voy a leer el versículo 1, 2, 3 y 4. La historia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros primeros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Vemos en la historia el vivo Padre, el Espíritu Santo con el cual se rebelaban también, y la roca que los seguía y la que les daba de beber agua en el desierto era Cristo. Vuelvo a repetir, familia, la deidad siempre ha estado con la raza humana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 63 y ya vamos a ver la historia del pueblo de Israel. En el tiempo ya cuando llegaron a la tierra prometida, se establecieron, pusieron su ciudad, pusieron su templo, y el Señor les mandaba profetas. Capítulo 63 y el versículo 10. Dice: mas ellos, Isaías 63, versículo 10. $63:10 dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Ustedes ven, desde la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En los 2000 años, los antidiluvianos, la gente se puso mala y el Espíritu Santo, dice el Señor, que no iba a contender con el ser humano. En el tiempo del pacto, cuando van a salir de Egipto, el Espíritu Santo está en el monte de Sinaí, está el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo es el que da las tablas, el que escribe los 10 mandamientos. En su travesía por el desierto, dice el Salmo 106, que ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo. En el tiempo ya del establecimiento en la tierra de Canaán, se llamó Israel, Jerusalén, que todavía está allá, Isaías dice que ellos se rebelaron contra su Espíritu Santo y el Espíritu Santo se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Voy a ir bien rapidito, ya en la época de la iglesia. Me está ganando el tiempo. Nos queda un poquito de tiempo. Lucas, capítulo 2. Oye, vamos a leer el capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y voy a leer el capítulo 1, versículo 26. Dice: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho con estas palabras y se preguntaban: ¿qué clase de saludo es este?
El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará su trono de su padre David. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Voy a saltarme bien rapidito al Evangelio, según Lucas también. Ahora vamos a ir al capítulo 4. Ustedes pueden leer todo el Evangelio de Lucas y ustedes van a ver en todo el Evangelio la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo versículos claves. Capítulo 4, versículo 16. Dice, llegó a Nazaret, este es Jesús, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner la libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al instante y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzándoles a decir, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús estaba reafirmando que la obra que él iba a empezar, él había sido, ¿verdad?, engendrado por la obra del Espíritu Santo. Ahora iba a empezar la obra de evangelismo, y dice que la obra de evangelismo venía por la obra del Espíritu Santo, que había llegado sobre él, lo había ungido, y de ahí iba a empezar su obra. Y toda la obra de Jesús fue llevada a cabo por el Espíritu Santo. Voy a ir bien rapidito al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a ver la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, el versículo 1, 2, 3 y 4. Dice Hechos 2, 1, 2, 3 y 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron cada uno sobre de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. El pueblo de Dios estaba reunido orando, y dice la Biblia que se les aparecieron lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora miren, interesante, en el libro de Hebreos capítulo 1, pongan en mente lo que acabamos de leer, Hebreos capítulo 1. Y voy a leer el versículo 5, 6 y 7. Hebreos capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, este es Dios el Padre, hijo mío eres tú. Aquí le está hablando al hijo, el Padre le está hablando al hijo. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí, el Padre al hijo. Versículo 6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, el Padre trae al primogénito. Y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre está diciendo que le adoren todos los ángeles. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros los hace llamas de fuego. Mientras el Padre estaba en el cielo,
entronando al Hijo para que le adoraran los ángeles, él estaba haciendo a sus ministros llamas de fuego. Son el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cuando llegaron esas llamas de fuego, estaba el Padre con el Hijo en el cielo, siendo entronados, y el Espíritu Santo estaba llenando a su iglesia. Ahora miren cómo lo dijo Pedro, Hechos capítulo 2. Terminando su sermón, capítulo 35. Creyeron que estaban borrachos esta gente, y Pedro da un sermón bien grande ahí. Voy a leer el 2:14, donde empieza Pedro su sermón. Entonces Pedro, Hechos 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó los brazos y les declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y presten atención a mis palabras. Y de ahí da todo su sermón. Y miren cómo va terminando su sermón en el versículo 36. Dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está citando Hebreos capítulo 1, donde el Señor estaba entronando o le estaba diciendo a los ángeles que adoraran a Jesús. El punto que les quiero decir, familia, que cuando el Señor estaba ungiendo a su iglesia con el Espíritu Santo, también estaba ungiendo a Jesús, lo estaba entronando como Señor, y la palabra Cristo es ungido allá en el cielo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de allí en adelante, la obra del Espíritu Santo va a ir sobre la iglesia. Hechos, capítulo 4. Y vamos a ver quién dirigía la iglesia. Hechos, capítulo 4. Y voy a leer el versículo 23. Dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Aquí los discípulos están citando el libro de Génesis y están citando un salmo, pero están citando al Padre. Inmediatamente dice que también David habló por medio, su boca habló por medio del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué se ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Cuando ellos vinieron y no trajeron el dinero que tenían que traer a la iglesia, dice Pedro que ellos no le mintieron a ellos, le mintieron al Espíritu Santo, porque era el que dirigía la iglesia. Vamos a ir más adelantito al libro de Hechos, el capítulo 6 ahora. Ya estaban organizando la iglesia y iban a poner diáconos, a nombrar diáconos. Y fíjense lo que dicen aquí. Por tanto, hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 3, por tanto, hermanos, escojan de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podemos encargar esta tarea. Hechos, capítulo 8, versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos
para que recibieran al Espíritu Santo. Hechos, ahí en el mismo capítulo 8, el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur, camino que desciende a Jerusalén a Gaza, en este mismo camino al desierto. Él se levantó y fue, he aquí que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. Invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante de los que los trasquilaron. No abrió él su boca. En su humillación no le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, del profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron al lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con tu corazón, puedes. Respondió él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mando parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Aquí vemos al Espíritu de Dios mandando a Felipe a predicar y una vez que terminó y bautizó, el Espíritu Santo se lo llevó. El que dirigía la iglesia era el Espíritu de Dios. Voy a ir terminando, cerrando, Hechos capítulo 16. Este es Pablo, iba predicando en todos los pueblos que encontraba y el Espíritu Santo dirigía a Pablo. Dice el versículo Hechos 16:6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Lo que quiero mostrarles, familia, es que el Espíritu Santo siempre ha estado con la iglesia y siempre va a estar. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Esta vez hablamos del Espíritu Santo y tocamos algunos puntos de una vez acerca de la deidad de los tres, trabajando conjuntamente para la salvación del hombre. Desde que el Señor estaba creando esta tierra, estaban los tres, estaba la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aun cuando el hombre cae y viene la obra de redención, siempre han estado los tres. Vimos la obra del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, familia, y que tengan una muy bonita tarde y que hagamos de la deidad, que empezamos a conocerla y que hagamos de ellos nuestros mejores amigos. Ellos están dispuestos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el Espíritu Santo trabaja para nuestro bien. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Muchas gracias, hermano Rolando, por este tema. Si nos puede ayudar con la oración, hermano, y al final vamos a hacer las preguntas, por si hay preguntas. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias, Señor, una vez más, porque nos permitiste estudiar una vez más tu palabra. Gracias, Señor, porque en la obra de creación estuvieron ustedes para que viviéramos bien en esta tierra. Y aun cuando pecamos, Señor, los tres han estado, Señor, desde el día que cayeron nuestros primeros padres hasta el día de hoy y hasta que esto se termine, van a estar ustedes trabajando por nosotros. Gracias, porque sabemos que usted tiene planes de bien y no de mal, Señor. Tiene futuro y esperanza. Ayúdanos a conocerlo mejor. Ayúdanos a tener una comunión con usted mejor.
Padre, ponemos nuestras vidas en sus manos. Dirija